Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, transmite LT14, Nacional General Urquiza. Cruzando lomas ya llega con su carga musical, viene a plantarse en el dial para cumplir con su entrega. Un tren de famosa brega de cultura regional, es la revista radial con el pasaje al momento, desde Paraná a los vientos, se presenta el tren zonal. Bienvenidos, pasajeros del tren zonal. Comenzamos una hora y media de viaje compartido en los aires de este pago grande que nos comprende. Un tránsito despierto para la integración de los pueblos. Entrevistas, comentarios, música elegida, historias y testimonios. Valores que suman para una conciencia de cultura regional, entrerriana, litoraleña y rioplatense. A través de nuestra radio LT14, Nacional General Urquiza, Paraná, y a través de internet www.radionacional.com.ar, transmitiendo en amplitud modulada en el 1260 de su dial, acá en vivo. ¿Sabe por qué? Porque siempre es bueno acompañarse con la radio. Mientras disfrutamos un mediodía en familia y en nuestra tierra, con estas voces y estos sonidos que nos tocan la fibra verdadera. En la apertura del tren zonal, Estilo de la Calandria, de Busteas Ortiz, Mareque, Delfor, y en la interpretación de Marcos O'Farrell y Luciana Yuri, Estilo de la Calandria. En un paisaje de adobes y de piedras solitarias, debajo de un cielo puelche, una calandria cantaba. En el corazón tenía una guitarra hechizada. Cuántas cosas le salían de su sangre enamorada, todo el canto de la tierra le cantaba.
todavía en la garganta. Que Dios remoto y silvestre le regaló tanta magia. Era el triste de los yuyos, la huella de las aguadas, era el estilo del viento, la milonga de las bardas, porque mil pájaros sabios era la sola calandria, porque mil pájaros sabios era la sola calandria. Se me ha vuelto la
En el Tren Sonar escuchábamos Estilo de la Calandria de Bustriazo Ortiz, Guillermo Mareque y Delfor por Marcos O'Farrell y Luciana Jury. En el aire el tren zonal. Un tren que va en el aire, como hay un tren de papel. Gracias a que nuestra radio pública, Radio Nacional General Urquiza, nos permite estar al aire. Y nosotros viajamos con mi compañera, con mi señora, todos los domingos, desde Nogoyá a Paraná, para poder realizar este programa y comunicarnos y comunicar aquello que es tan necesario a la hora de entendernos con nuestras raíces, con nuestra cultura, con nuestras realidades, con los protagonistas del quehacer artístico, institucional, asociativo. Así iniciamos un nuevo periodo estacional radiofónico por este pago grande de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Qué lindo decir esto porque amplía el horizonte. Salimos del marco meramente provincial o entrerriano y decimos Entre Ríos comulga, interviene, forma parte vital del contexto rioplatense. Esa es la mirada amplia y desde ahí fundamos el concepto de la patria grande, ¿no?, de la América criolla. El Tren Zonal por la integración de los pueblos lleva ya 33 años de edición ininterrumpida. Es la edición 211 la que está circulando y quiero compartir con todos ustedes, queridos amigos oyentes, pasajeros del Tren Zonal, la nota editorial que firmo en esta edición y que lleva por título La hamaca del loco. Voy y vengo, dijo un loco y estaba sentado en la hamaca. A gracia confirmada, este dicho de la ocurrencia popular bien nos puede prestar su extensión para discurrir por estos rieles algunas reflexiones sobre el tránsito aparente, el cambio simulado, el famoso progreso, muy entre comillas, que opera como la hormiga arará, avanza y regresa a toda prisa pero sin carga alguna, el aparente movimiento de lo que, empujado por las promesas y los acuerdos, siempre a destiempo, vuelve a engañar con delirios y apariencias para que creamos que la gestión política hace todo lo que puede y obra según su razón manifiesta. Parece que avanza, pero está en el mismo lugar que le permite el acorazado poder de aquellos que a ruinosas circunstancias nos llevan. Creemos que el péndulo político nos permite la circunvalación, pero lo cierto es que apenas da un movimiento hacia adelante, léase por medidas progresistas, ya la fuerza contraria, conservadora, lo vuelve al punto cero y lo repliega hacia el odioso retroceso. Así, en una interminable sucesión de momentos históricos acotados por traidores de promesas electorales. Porque a decir verdad, lo único que progresa en un sentido lineal y de superación constante es la trama del poder económico de las minorías y el descalabro de la conciencia colectiva que pierde a fuerza de televisión la noción básica de la realidad que le toca y la comprensión más a fondo de las causas de las pobrezas mayoritarias. Lo único que no pendula es la práctica del saqueo, el endeudamiento y la fuga. Todo ello mediante la apropiación de los recursos naturales y de la mano de obra barata. Mientras tanto, en la falta de coraje crece la planta de la resignación y la derrota, ya ni siquiera la resistencia, sino el sálvese quien pueda como fórmula egoísta de plazo corto. El poder financiero y agroexportador tienen la llave que acciona el péndulo del aparato que atrasa para las mayorías y adelanta para las oligarquías. Y esta realidad lleva más de 2 siglos atajando a sangre y fuego el emergente de la clase trabajadora, de la juventud que siente pecho adentro el valor de esta patria, hoy esquilmada por el capitalismo. Muchas veces, desde este espacio, he planteado realidades y razones para despertar en conciencia y compromiso social, ambiental y político. Hoy ya no hay tiempo en la escena nacional, permeada
por la contingencia mundial y el acelerado deterioro del planeta vivo, para seguir dilatando las resoluciones de fondo que se deben tomar en pos de una liberación nacional y social que quedó sin resolver desde principios de la década de 1970. Desde principios de la década de 1970, cuando había una o dos generaciones maduras, capaces de un compromiso íntegro y verdadero en pos de una auténtica soberanía con justicia social. Por ello, son actos fundamentales recuperar la lectura y el silencio, la ecuación justa del interés individual con el interés colectivo de las mayorías, preparándonos para otro modelo social auténticamente cooperativo y respetuosamente humano, para que a todos lleguen los beneficios de los frutos de la tierra, de la educación, del arte, la ciencia y la salud. Nota editorial del Tren Zonal de hoy, 8 de mayo, domingo 8 de mayo, y estamos compartiendo la música elegida. Vamos a compartir ahora de el poeta pampeano, radicado en La Pampa. Él era oriundo de la provincia de Santa Fe, de Acebal, pero se radicó durante muchos años, gran parte de su vida, en la provincia de La Pampa. Me refiero a Edgar Morisoli. Interpretan Tania Libertad, Edil Rossetti, Julio Lacarra y Delfor Sombra, este tema que musicalizó Delfor Sombra, Volverá la primavera. Tanto vivir esta tierra, tanto quererla después, tanto dolerme su herida, tanto cantarla otra vez. El hombre oculta su pena por orgullo, por pudor, en cambio prodiga al viento sus madrigales de amor. Doradillo fue aquel sueño que unas cuadreras ganó, doradilla la tristeza del hijo cuando murió. La vida irrumpe en la vida con un niño o una flor, un verso para la copla o un jilguerito cantor. Lo que el alma atesora jamás se pierde, volverá en primaveras, verde por verde, verde por verde, y sí, quien no quisiera compartir tu tibieza la noche entera. Brotó sus yemas y una bandada llegó. ¿Será verdad o mentiras que un ángel les avisó? Los años abren endijas que solo sella el amor. Contra el tiempo y sus mudanzas no hay calafate mejor. Noble metal de la vida, el filón de la amistad, como leña en las alturas, cavando lo encontrarás. De coplas traigo un rimero, pero no todo es rimar. Padre de la copla, el pueblo sabrá cuál es conservar. Lo que el alma atesora jamás se pierde, volverá en primaveras, verde por verde, verde por verde, y si hay quien pudiera compartir tu tibieza
primaveras, verde por verde, verde por verde, y si hay quien pudiera compartir tu tibieza la noche entera, lo que el alma atesora jamás se pierde, jamás se pierde. volverá, volverá. En primaveras, en primaveras, Jamás se pierde, jamás se pierde, jamás se pierde. jamás se pierde. Estamos en la vía libre del tren zonal. Qué belleza esto que nos dejaron estos amigos, músicos, cantores, Tania Libertad, Eddie Rossetti, Julio Lacarra y Delfor Sombra, que es el compositor de la música de Volverá la Primavera de Edgar Morisoli. Qué belleza, ¿no? Y desde Colastiné, la palabra de nuestro querido amigo corresponsal en aquellos lares, Víctor Anchával. Lo escuchamos. Para el tren zonal, por la integración de los pueblos, de Ricardo Maldonado, por AM 1260, Radio General Urquiza, Nacional, Entre Ríos. Sobre la obra de don Guido Miranda, Entre ciclos chaqueños, que nos habla de Tacopozo. En el trayecto del ferrocarril a Metán, como un trozo de naturaleza salteña, se halla Tacopozo. El tren llega a su vera después de una noche de viaje a través de bosques chacos santiagueños, y en el andén, con las primeras luces del día, sorprenden al viajero los alardes multicolores de la vestimenta popular del oeste. Holgadísimas bombachas, blusas ajustadas, sombreros de alas anchas, fajas y ponchos de tejido quichua. Las galas de los hombres son vistosas y llamativas, aún en los más humildes. Casi todos son jinetes y muchos de ellos llevan amplios guardamontes de cuero, haciendo rudo contraste con estos. Hiere la atención el aparente desamparo de las mujeres en este aspecto. El pueblo está situado en una abra yerma, no más que un patio liso y desnudo, con una cubierta blanquecina, delgada y quebradiza, donde se marcan con nitidez las pisadas de los transeúntes y las bestias. Escasea el agua. La población se provee por medio de una bomba instalada en la estación de agua salobre para los animales y usos domésticos, y es común ver en las calles toneles o tanques convertidos en carritos de mano para el transporte del precioso elemento. El agua para beber, también de uso público, es traída en vagones estanques desde Barranqueras y depositada en el enorme aljibe de la estación, que a veces se agota. El 22 de diciembre, años atrás, días de sol inclemente y alta temperatura, la población se quedó sin agua y recién el 25 llegó un tren estanque. La angustia de la sed, azote del Chaco occidental, desde los primeros tiempos de su ocupación, cobra en Tacopozo dramática intensidad y hace pensar en la precariedad de la instalación humana que confía el destino de las poblaciones al azar de las lluvias. El suelo de Tacopozo es salino, blando, salpicado de pozos que los lugareños llaman hoyos reventados, porque son producidos por recónditos derrumbamientos del subsuelo, cruzado por hondonadas que se denominan ríos muertos,
porque son la huella de antiguas corrientes infiltradas. No crecen hierbas en el piso, sino escuetos arbustos espinosos como el garabato, chirco, quiscataco, brea, más adentro el guayacán, quebracho blanco, quebracho colorado y por fin el vinal, especie invasora del noreste chaqueño, que amenaza sofocar la existencia humana cubriendo con las rígidas púas de su ramaje los campos de la hacienda. Esta es la mirada de don Guido Miranda, de un Tacopozo o de una región de los años 50, 60, en que yo viví en esa zona, en Los Pirpintos, y Tacopozo queda en un vértice perteneciente a la provincia del Chaco, pero ahí está la picada que en cierto modo funden las provincias, los límites de Santiago, Salta y Chaco. O sea que esa realidad de Tacopozo, de esa geografía, yo la viví en Los Pirpintos, en los obrajes y en los pueblos cercanos, como Pampa de los Guanacos, El Caburé, Monte Quemado. Y sigue con don Guido Miranda, que nos habla de lo mismo, del mismo tema. Dice, algunos viajeros pudieron observar el drama por la falta de agua en gran parte de la región del Chaco. Nos dice, al paso de los trenes, los desventurados habitantes de aquella parte anidra del Chaco asaltan los estanques, una muchedumbre provista de baldes, cántaros y toda clase de cacharros se arroja sobre los grifos de los grandes cubos de hierro que lleva el tren. Movida y hostigada toda aquella pobre gente por el más atroz de los suplicios, lánzase sobre el agua con el ardor frenético del sediento. El ferrocarril tenía 84 estanques que se distribuían entre los pueblos, lo cuento yo, y los obrajes de la región. Por supuesto, insuficientes ante las largas sequías. Nuestra gente en los pueblos pasaba largas horas del día y de la noche en la espera del tren con el agua milagrosa. Conozco la historia. Mi familia estaba ahí, junto a los otros del pueblo. Esta es la cara oculta de los padecimientos de nuestros pueblos, de los padecimientos de su gente por este y otros motivos de lo que todavía la historia oficial no habla. Pero nada se pierde, todo queda en la memoria. Más de 7 décadas de estrecha comunicación y compromiso con su audiencia. Transmite LT14, Nacional General Urquiza, Paraná. Las cosas que nos unen. Nacieron, murieron, cambiaron el mundo. En Nacional Doc, siempre es hoy. Siempre es hoy. 8 de mayo, 1922. Hace 100 años nacía en Alejandro Korn, provincia de Buenos Aires, Oscar Jorge da Luz Borbón, conocido como Jorge Luz. Radio de la memoria. Abandonó el secundario para comenzar a actuar en Radio Argentina, en el elenco de Pedro Tocci, donde actuaba su hermana Aida Luz. En esa radio hizo Juan Moreira con Malvina Pastorino. Su gran salto lo dio al integrar el grupo Los Cinco Grandes del Buen Humor. Con el elenco realizó películas y giras internacionales por América y España. Que su dicha, señor mío, no se puede ya vivir justo
Aida hacía cine, hacía teatro, hacía todo. Dice, no, yo no vengo de nuevo. Y me dice, ¿no te animás vos? Y yo digo, qué sé yo, además ver un micrófono así. Y entonces dice, ¿no lo quiere probar a mi hermano? Le dijo. Entonces me miró con una lástima diciendo, bueno, pobrecito, la patada en el upite que le voy a dar ahí, está ya él. Entonces tenía que hacer un mazorquero. Y yo, de primera vista, dije, ¡la entregaste, Juan Cuello! Y entonces me quedo mirando, diciendo, ¿de dónde saca esa voz? Y quedé en el elenco. Ya está en órbita el satélite de las 1000 carcajadas, impulsado y tripulado por los grandes del buen humor. Y yo entré casi de últimas, como quien dice, a ese conjunto de la Gran Cruzada del Buen Humor. Y era mucha gente, cuando hay mucha gente, entra uno nuevo y están diciendo, este me va a sacar, y entonces yo, tipo zorro mochilero, yo me callaba la boca. Entonces venía una imitación que ponía Máximo Aguirre en el libreto, decía, ¿quién sabe hacer esto? Yo me callaba la boca, y Tito, que era más vivo que el hambre, al final decía, Luz, usted se anima. Y yo empecé a decir eso, y entonces quedé haciendo la imitación de Berta. Ya viene el cortejo, ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines. Ding, 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 dong, ding, 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 dong. País de efemérides. Sociedad, cultura e historia de la región. El Trenzonal. Conduce Ricardo Maldonado. Cada domingo usted es pasajero de clase única, donde nadie es más que nadie, según nuestro credo gaucho, y donde todas las voces conjugan un mismo interés: mostrar valores que no aparecen en los grandes medios, temas que son la cara oculta de lo que se emite en la generalidad consumista de programas pautados comercialmente, significantes que nos recuperan dignamente para una conciencia social, cultural e histórica, siempre en pos de la liberación nacional y social. Lo decimos con todas las letras. Esto significa aportar a una toma de conciencia que nos dignifique como argentinos y que defienda nuestra soberanía en todos los planos, en el orden territorial, económico, político, cultural, reafirmar nuestra argentinidad. De eso se trata. Y nuestra relación hermana con los pueblos del ámbito rioplatense y sudamericano. Estamos aquí en el Trenzonal y hoy tenemos pasajeros que nos visitan, amigos y vecinos del Patito Sirirí, integrantes de la Asamblea del Parque Urquiza, donde también confluyen organizaciones sociales como la Asamblea Ciudadana Vecinalista y otras entidades en la defensa del árbol, en la defensa de nuestros espacios, de lo que nos pertenece a todos, de esto que gozamos cuando entramos a la ciudad de Paraná y decimos qué bella plaza, qué lindo lugar para compartir un mate, reunirnos entre amigos y familias, disfrutar del espacio verde, eso que en las ciudades adquiere una connotación y una dimensión que, bueno, que se subraya porque los espacios verdes van siendo cada vez más agostados, más acotados y más circunscriptos a espacios que los propios vecinos vienen luchando para preservar como tales. Así es el caso del ámbito natural en torno y que incluye al ámbito del Patito Sirirí, un ámbito que beneficia a todo el vecindario del Parque Urquiza. Está con nosotros Marta Rodríguez, Zoraida Vázquez, Laura Vázquez y Andrés Petric. Personas totalmente comprometidas con la cultura, la literatura, la historia, la arquitectura, el conocimiento de nuestros valores y la defensa de la identidad de los paranaenses. Y cuando decimos Paraná, decimos Entre Ríos. El Trenzonal viene bregando para que lo que nos sucede en cada pueblo nos competa a todos. Que salgamos de este enclaustramiento localista y que cualquier lector de la revista o cualquier vecino o cualquier persona que pueda
informarse a través de otros medios, porque el tren zonal es un aporte entre tantos aportes, pero interesarse por lo colectivo, salir de aquello que yo lo planteé hace más de 33 años, que no era suficiente con un periódico local, que era necesario tener un periódico en marcha, un periódico que vincule los pueblos y que vaya desde los pequeños pueblos, desde las aldeas, desde el campo a la ciudad, y no esta constante bajada de línea de los ámbitos centralistas hacia el interior del país o hacia los interiores de cada provincia. Es tan importante lo que sucede en Paraná como lo que sucede en Parera o en Cerrito, o lo que sucede en Viale, o lo que sucede en cualquier pueblo nuestro o en Belvedere. Cualquier localidad, cualquier ámbito donde la sociedad se reúne, se organiza para vivir, para tener un ámbito donde los hijos puedan crecer con salud, con dignidad, con posibilidades de educación y con trabajo, por supuesto, para los mayores, en cualquier ámbito, ahí se va plantando una bandera de pertenencia, una bandera de aquí estoy, vivo por esto, este es mi ámbito, este es mi lugar, pero un lugar que también está abierto a cualquiera que pueda visitarnos y que respete estos ámbitos en su identidad, en su razón. Los que venimos del interior de la provincia y visitamos Paraná, gozamos del espacio del Patito Sirirí. ¿Quién no ha llevado sus grises al Patito Sirirí? Y hoy están acá con nosotros precisamente para comentarnos un poco de este quehacer organizativo, esta puja que están teniendo con determinados poderes que quieren, como siempre, lo que sucede también en Capital Federal, quieren privatizar los espacios verdes, como en un momento quisieron privatizar la isla Curupí, como han querido también ponerle un coto privado a aquello que es de todos y necesariamente debe ser preservado como tal. Bueno, queridos amigos y vecinos del Patito Sirirí, bienvenidos al Tren Zonal. Acá estamos. Bueno, se presentan. Laura, sí. Es un gusto que estés con nosotros, Laura. El gusto es mío, me encanta este tren. Bárbaro. Saludo a todos los pasajeros que te escuchan y te siguen. Muchas gracias. Y bueno, sí, nosotros es un tema que tiene un montón de aristas y que por suerte, como estas cosas que uno va por algo y resulta que aparecen muchas otras cuestiones, digamos, que son muy importantes aquilatarlas, evaluarlas. Y que son concomitantes con este tema. Son concomitantes. Sí. Entonces, este es un tema, digamos, de una barranca, como tantas otras barrancas que son solo barrancas. ¿Y qué sirven? De barrancas. Exactamente. Sirven para barrancas. Nuestro Parque Urquiza, si bien tuvo un encuentro de la inteligencia artificial con la inteligencia natural, que vos la llamás, que es bastante feliz y que ha durado por el tiempo y nos ha llenado somos el Parque Urquiza, los paranaenses somos el Parque Urquiza, pero no solamente los paranaenses, digamos, es ya una referencia regional. Entonces, de pronto, digamos, nosotros los vecinos de esa zona, que muchos nos criamos ahí, y yo después, como era así, digamos, quería volver ahí, así que cuando tuve que elegir el lugar donde vivir ya en mi vida adulta, elegí ese lugar. Teníamos un espacio que era un espacio agreste, y era barranca. Muchos se preguntaban, ¿qué decide el municipio? ¿Por qué no lo parquiza? Esa era la pregunta, ¿no? Decían los vecinos. Nosotros no estábamos ni muy apurados ni nada, porque de verdad que lo disfrutábamos a ese espacio, nuestros hijos, nosotros lo habíamos disfrutado siendo niños también, pero había una comunidad muy interesante, ahí iban los yuyeros a buscar sus yuyitos, se veía un tránsito permanente de gente de la zona que le hacía un tipo de ocupación. Además con su propio ecosistema, ¿no? Natural. Sí, claro. Sí, todos los bichitos, las musiquitas, las canciones de los pájaros, y también algunos caballos que andaban pastando, es decir, era como un privilegio, porque vivíamos a 10 cuadras de la Plaza de Mayo, pero vivíamos como en el campo, y encima el río. Bueno, claro, es algo medio raro. No, muy calle de tierra, bueno. Pero bueno, la presión urbana también hizo que también ese espacio se degradara un poco. Ese espacio había tenido una degradación importante con la minería
que es lo que toda la costa del Paraná en esta zona tuvo, que es la explotación de la cal. Entonces tenía como socavones de todo lo que fue la explotación de la cal, que también le aumentaba también toda esta sensación de inestabilidad de Barranca. Pasó que un día, en el año... pensábamos que nadie sabía bien si era privado, si era público, pero resulta que sí era privado. Pero no valía nada ese terreno, el privado no sabía qué hacer con eso, el municipio tampoco estaba apurado por nada, porque como nadie sabía qué hacer. Hasta que en el año 85 fue adquirido por una empresa constructora, en 1985, cuando ahí nace el primer germen organizativo. Que, bueno, como un espacio natural y público puede privatizarse, ¿no? Era privado antes, pero tenía un uso público, y la misma situación que vivimos ahora. Claro. Tiene papeles el privado que demuestran que es de él, pero hace mucho tiempo que ya todos los paranaenses y los no paranaenses, los visitantes, se han apropiado de ese espacio. Sí. Entonces nosotros creemos además el ejercicio del gobierno público puede expropiar pagando lo que corresponde, como en su momento se expropiaron los terrenos que después fueron destinados a las líneas férreas. Todos los terrenos que pertenecieron al ferrocarril central entrerriano y que fundaron estaciones fueron terrenos expropiados por la provincia y que obligaron a los terratenientes a lotear esos terrenos para posibilitar la colonización en torno a las estaciones ferroviarias. Es decir, esa prerrogativa el Estado la tiene, lo que le falta es la decisión política. Exactamente. Eso le falta. Eso es lo que falta, y es algo que, si bien está muy aceptado de que cuando hace falta una ruta, un equipamiento, se expropie, el espacio verde en una época existió, porque si no había existido el parque, la que sí había que expropiar para tener espacio verde, o sí había que expropiar el molino de Juan Garrigós, que actualmente es la Plaza San Miguel, ¿no es cierto? Sí. Existía esta herramienta, de pronto se fue diluyendo y empezó a instalarse como que el espacio verde es el residual, es lo que queda, es lo que no sirve. Salvo de contar, Laura, con un espíritu tan noble como el de Enrique Verduc, que donó de su propiedad para espacios públicos y para preservación de la fauna nativa. Que hubo en algún momento, del cual se ve que no se aprendió mucho, algunos visionarios. Pero también es cierto que hoy, con todos los temas de pandemia, los temas de crisis climática, está puesto sobre el tapete de que la infraestructura verde es tan esencial como cualquiera otra de las necesidades que tenemos los seres humanos y más. Vamos coincidimos totalmente con esto, y después vamos a tener la palabra de Zoraida Vázquez, que es escritora, es docente, es una mujer que ha retomado su esencia paranaense después de muchos años de residir en México. La palabra también de Marta Rodríguez, de Andrés Petric, pero estos en el curso del programa vamos a ir alternándolo con distintos aportes. Ahora vamos a tener el aporte de Omar Mesa Prados, desde los Pagos de 33. Omar Mesa Prados nos trae este aporte especial para el Tren Zonal. Desde el Uruguay, departamento de 33 del Olimar, el pago más oriental, presentamos Proyecto Cultural Raíz de Tiempo, un pasaje a la estación de los pueblos para el Tren Zonal. Arriando tropas ajenas, por esos caminos voy, con un silbido en los labios y un pozo en el corazón. En otro tiempo lo tuve lleno de sueños de amor, pero los sueños del pobre son como niebla en el sol. En una hoguera de pena se me quemó la ilusión, y entre las muertas cenizas ni un rescoldo
escrito quedó. Ya ningún pago me espera, ni nadie me da un adiós, que acorte mis noches largas y aclare mi cerrazón. Menos mal que la gotera del tiempo mi alma gastó, y hoy no me roe la nostalgia, ni me atribula el dolor. Arriando tropas ajenas, por esos caminos voy, con un silbido en los labios y un pozo en el corazón. La 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 y la 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 y la la y la la, con un silbido en los labios y un pozo en el corazón. Arriando tropas ajenas, por esos caminos voy. Al promediar el invierno de 1947, el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria me encomendó la misión de visitar el escenario de la tragedia de El Oro, a fin de que pudiera documentarme para escribir un poema destinado a las escuelas del país. Con tal motivo recorrí palmo a palmo los lugares donde ocurriera la breve pero fecunda existencia de Dionisio. 18 años largos habían corrido a la sazón desde aquel 9 de mayo de 1929, fecha aciaga y gloriosa a la vez, en la que el pequeño héroe escribiera con su gaucha sangre en flor una página única dentro de nuestra historia. Y sin embargo, su espíritu seguía presente allí, impregnándolo y ennobleciéndolo todo. Así me lo dijeron, con palabra sencilla y acento emocionado, los antiguos vecinos del paraje, viejos paisanos de manos ásperas y corazón transparente, que habían tenido la dicha de conocer al niño maravilloso, de escuchar su dulce voz, de ver brillar la luz de sus pupilas azules y las hebras de sol de sus cabellos. Y así me lo repitieron en su lengua musical los pájaros del monte próximo, el frío viento de agosto que hacía silbar las pajas del bañado, el castañaleteo de las ramas que celebraban desde las charcas desbordadas el lluvioso invierno. No en vano había pasado el tiempo por aquel trágico sitio. Su huella estaba marcada con visible elocuencia en cada cosa. Pero a pesar de los ranchos semiderruidos, entre cuyas paredes de terrón proliferaban las anchas malezas, a pesar de los árboles secos que alzaban hacia el cielo gris sus esqueléticas ramas desde el lugar que antaño fuera patio, contrastando con la milagrosa lozanía del laurel a que antes me refiriera, a pesar de los manchones de verdinoso moho que cubrían los gastados ladrillos del fogón, donde ya para siempre había dejado de arder la lumbre familiar, el efluvio misterioso y potente del alma de Dionisio mantenía incambiada la fisonomía esencial de su querencia. Mientras andaba con paso tímido y corazón palpitante por entre la tapera en ruina, parecíame verle corporizarse a cada instante. Los mil rumores del campo me traían el eco de su voz. Debajo de mis pies sentía doblegarse los pastos que habían tocado los suyos, y cada susurro, cada aleteo, cada pequeña manifestación de la vida circundante tenía algo de su calor, de su pulso, de su realidad carnal todavía no olvidada, presente aún,
sobre aquel soledoso jirón de tierra que lo viera nacer. Estos relatos que compartía con ustedes es del libro Cuentos y Crónicas de Serafín J. García, cuando éste se refería a su visita al lugar donde ocurrieran aquellos hechos trágicos de 1929 y luego la hazaña de Dionisio Díaz, quien un día como el de hoy cumpliría 102 años. Esta comunicación para el tren zonal de Radio Nacional General Urquiza comenzaba con la canción Huella del Tropero, cuyos versos pertenecen a Serafín J. García, la música y la interpretación de quien les habla. Muchas gracias y buen domingo para todos ustedes. Muchas gracias, Omar, que tan bien nos aporta cada domingo, Omar Mesa Prados. Estos aportes desde 33 y seguramente desde la radio donde él opera, donde él trabaja, donde tiene un programa, y donde tenemos este espacio también del tren zonal para difundir lo que sucede acá y lo que sucede allá, los valores de acá y de allá, lo nuestro, lo que va integrando pueblos. Por eso está el tren zonal, por la integración de los pueblos. Y a propósito de ello, tenemos el aporte desde Concepción del Uruguay de nuestro amigo corresponsal Raúl Turnut. Lo escuchamos. Compartimos un nuevo encuentro. Baella Pareicó, Bem-vindos. Raúl Turnut desde el multiarchivo Oscar Cacho Dutra en la Peña Linares Cardoso de Concepción del Uruguay, especial para el tren zonal. Buen mediodía. Hoy en este espacio especial para el tren zonal queremos compartir la alegría del nacimiento de un nuevo tema. Se trata de La Charanda a Bruno Alarcón, héroe cuyos restos descansan en Gualeguay, y la charanda es un ritmo investigado por don Mario Millán Medina en Corrientes y recuperado, tomado para sus nuevas producciones por Santiago Chinchu Delgado, a quien escuchamos a continuación con la referencia a este ritmo de origen afro que sobrevive en Empedrado, y luego en el cierre de este espacio compartimos su nueva obra, La Charanda a Bruno Alarcón. Estoy por estrenar, si Dios quiere, en YouTube una charanda que compusimos con otro amigo que se llama Bruno Alarcón y que habla de la epopeya de él y de su tambor. Una canción sencilla con ritmo afro, bien cadencioso, ¿viste? La charanda era un ritmo que los negros angoleños dejaron en Empedrado, que acompañaban a Artigas. Algunos se quedaron por ahí, nos lo acompañaron hasta el exilio y se quedaron en esa zona. Mayor de la guerra, entrerrían a tu historia, tu parche camba de veras, sonando en la cordillera, por Chacabuco, Maipú, Suipacha y Ayacucho, Cancha Rayada y Junín, al lado de San Martín, Leyquecamba, Tamboril, tu historia no mando ve, que suene Bruno Alarcón, con los Abaguaraní, Leyquecamba, Tamboril, la noche tú redoblar, criolla raza cambar, nunca jamás morirá. Siempre adelante del fuego porque batías un sueño, y al terminar la contienda te volviste con tu pueblo, y ya en tus últimos años Gualeguay te homenajeó y pudo escuchar de nuevo tu libertario tambor.
Pedro Ríos, el tambor de Tacuarí, el granadero Alarcón, Chepoya y San Martín, un parche brujo Alarcón, tocando en la cordillera, junto al sonoro clarín, de la América el confín, Neikekamba, tamboril, tu historia no mano ve, que suene Bruno Alarcón, con los Aba Guaraní, Neikekamba, tamboril, la noche tu redoblón, criolla raza camba, nunca jamás morirá, Neikekamba, tamboril, tu historia no mano ve, que suene Bruno Alarcón, con los Aba Guaraní, Neikekamba, tamboril, la noche tu redoblón, criolla raza camba, nunca jamás morirá. Estamos en la vía libre del Tren Zonal. Muchas gracias, Raúl Turnut, por este aporte. Vamos al corte de la radio y continuamos. Hoy está con nosotros en los estudios representantes, amigos, vecinos del Patito Sirirí que integran, junto a otras organizaciones sociales, la Asamblea del Parque Urquiza en el Tren Zonal y, por supuesto, a micrófono abierto. Ya vamos a dialogar con Zoraida, vamos a dialogar con Marta y con Andrés, integrantes de estas organizaciones. Teníamos la palabra ya de Laura, y esto es el Tren Zonal. En este vagón de clase única vamos todos viajando y usted con nosotros compartiendo este programa del 8 de mayo. Y el próximo domingo tendremos un programa con música en vivo. Vamos a brindarle un reconocimiento muy merecido, por cierto, a nuestro querido amigo Pedro Aguer, por su defensa y su compromiso con el auténtico cooperativismo entrerriano, y tendremos la presencia de músicos invitados. Eso será el próximo domingo 15 de mayo. Ahora vamos al corte de la radio y continuamos en el Tren Zonal hasta la hora 13:30. Pionera, clásica y vigente. AM 1260, LT14, Nacional, General Urquiza, Paraná. Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, transmite LT14, Nacional, General Urquiza. Sociedad, cultura e historia de la región. El Tren Zonal. Conduce Ricardo Maldonado. Qué linda esta música, ¿no? Cómo nos llena de sentido, de sensibilidad, y nos sitúa en el meridiano de la reflexión, del buen gusto, de los valores, los auténticos valores nuestros. Y dentro de esos valores, la defensa de lo que es común, de lo que pertenece a la Madre Tierra. Todas las personas que estamos aquí presentes en este programa, quienes habla Ricardo Maldonado, Beatriz Salazar, Andrés Petric, Marta Rodríguez, Zoraida Vázquez, Laura Vázquez, todos comulgamos, y seguramente todos los oyentes también comulgan, y nuestro amigo Matías también comulga con esta idea del respeto por la tierra, por la madre tierra, por nuestra naturaleza, y por el goce compartido, colectivo, lo que nos pertenece a todos, aquello que resiste al muro y al alambrado, a la propiedad privada, solamente a expensa de negocios inmobiliarios, como siempre ocurre.
La avaricia opera a contramano de la historia. Pero aquí estamos para darnos la palabra. Precisamente, ¿cuáles son las premisas actuales que tienen como tarea en acción los amigos y vecinos del Patito Ciriri? Vamos a dar la palabra a Andrés. Muy buenos días, Andrés. Te agradezco mucho, Ricardo, el espacio que nos ha brindado para difundir nuestra inquietud. Y nuestra inquietud es la siguiente. El río Paraná, en este lugar precisamente donde está nuestra ciudad, ¿no?, tiene un aspecto muy particular, ¿no es cierto? Porque es una curva, ¿no es cierto?, muy hermosa que bordea la ciudad. Pues bien, resulta que a través de los años, los paranaenses venimos perdiendo nuestro derecho, ¿no?, a acceder a nuestro paisaje, ¿no? Hemos perdido en un trámite muy cuestionable el balneario Los Arenales, que era el único balneario que teníamos de agua más o menos confiable, habida cuenta de la contaminación que ahora va arrastrando nuestro querido río, ¿no? Teníamos la Costa Azul, ¿no es cierto? Los distintos clubes privados, si vos no sos socio no podés acceder, y vamos perdiendo muy benévolamente, ¿no es cierto?, todos los espacios que tenemos de acceso al río, no quedan ya los de antes, y de una manera muy pasiva, ¿no es cierto? Bueno, esto se tiene que terminar. Exactamente, y se termina con la acción de los vecinos, con la acción mancomunada y con la decisión de participar, de no quedarse guardados en sus casas. Máxime, te cuento que hace unos años se modificó el Código Civil, ¿no?, y lo que se llamaba antiguamente Camino de Sirga, que era el derecho público a acceder a una franja costera de 35 metros de ancho, ¿no es cierto?, ahora se redujo a 15. Otro, digamos, todos retrocesos. Otro menoscabo más a los derechos públicos. Exactamente. Los paranaenses y los entrerrianos y todos los argentinos tenemos derecho a acceder a nuestros bienes paisajísticos, a nuestros bienes naturales, ¿no?, a nuestros bienes histórico-culturales. Y los argentinos, fíjate lo que sucede con el lago Escondido, allá donde está Mr. Lewis. Es tremendo. Los amigos del macrismo. Los amigos, justamente, y te recuerdo que hace un par de años, fíjate hasta qué punto el orden privado se apropia de lo que es el derecho público, que entró un chico, justamente esto lo digo entre paréntesis nomás, entró un chico a pescar ahí y el personal de vigilancia lo mató. Claro, son matones a sueldo. Pasa lo mismo con nuestras comunidades aborígenes en el Chaco, en Salta, en Santiago del Estero. Es decir, realmente los intereses capitalistas cada vez muestran sus uñas de una manera más descarada. Y precisamente sobre esto quiero invitarlos a escuchar la palabra de Fernando Hugo Azcurra. Lo escuchamos. Amigos del Tren Zonal, tengan ustedes buenos días. Mis saludos al conductor del programa, al equipo y a toda la audiencia. Retomamos en nuestro programa lo que habíamos establecido como la posibilidad de ir desmontando falsedades del discurso oficial de los economistas y los gobiernos de derecha que mienten permanentemente a la población. Y una de esas falsedades que está muy extendida y que es muy actual es la que corresponde a los impuestos que cobra el Estado y que los capitalistas, en estos días en particular la UIA se ha despachado con que, bueno, la cantidad de impuestos, la tasa impositiva en la Argentina desalienta todo tipo de actividad económica de las empresas que están asfixiadas por esa cantidad de impuestos y esas tasas. Todo esto es
absolutamente una verdadera falsedad. Una de las formas que dicen es, respecto de esto, es que lo que conviene a la economía, por supuesto Argentina, pero en general en todos los países lo mismo, es que se debe reducir la carga impositiva del Estado y de su gasto para la sociedad, ya que hacerlo redunda en un incremento de la inversión y del empleo. Bajar o quitar impuestos, sostiene la UIA y los capitalistas, significa una disminución de los costos y es un estímulo para la inversión, y además que un aumento de la inversión redunda rápidamente en un incremento del empleo, es decir, baja la tasa de desocupación, para decirlo por lo opuesto. De manera que el Estado debe incentivar al capital privado y no perseguirlo con esta cantidad de impuestos de todo tipo que, repito, ellos afirman ahoga, asfixia la iniciativa privada, que es la única que genera riqueza en el país. En principio, hay que decir que, digamos, todas estas formas discursivas que inmediatamente la relacionan a estos impuestos con el excesivo gasto del Estado, como dijimos al principio, debido a que el Estado gasta más de lo que ingresa. Eso es una mentira comprobada desde todos los puntos de vista. El déficit del Estado no se origina por un incremento excesivo y disparatado del gasto, sino por la evasión y la elusión impositiva. ¿Qué significa esto? Eludir impuestos significa pagar menos de lo que se debe pagar, y evadir impuestos es directamente no pagarlos. De manera que no resiste el menor análisis serio esto. Digamos, está comprobado que cuando el capital o al capital se le quitan impuestos, se le rebajan tasas impositivas, esto no redunda inmediatamente y directamente en un incremento de la inversión. ¿Por qué? Porque las decisiones de inversión no se basan en que haya muchos o pocos impuestos, sino en oportunidades de ganancias. Cuando el capital evalúa que hay oportunidades de ganancia con impuestos, sin impuestos mejor, por supuesto, pero inmediatamente lo hace. Esto es una mentira que no se sostiene, como ya estábamos diciendo. Pero además hay otra mentira añadida y que se naturaliza. Si se bajan los impuestos, se bajan los costos, aumenta la inversión y aumenta el empleo. ¿Aumenta el empleo? Uno podría decir, pero ¿qué empleo? ¿El empleo en negro? ¿Es eso lo que aumenta? Nuestro país tiene un 40% del valor de su PBI calculado en una economía clandestina, o como se suele decir, una economía sumergida, o una economía ilegal, o una economía informal. Todas palabras para evadir lo que es lo más característico. El capitalismo es un capitalismo tramposo y delictivo. Entonces, de ninguna manera se puede aceptar de que quiten los impuestos, eliminen esas tasas asfixiantes, que se aumenta inmediatamente la inversión y se aumenta el empleo y se aumenta también la distribución del ingreso. Son todas cosas que no resisten análisis. Por lo demás, controlar, vigilar, regular, hacer vigentes las leyes en las relaciones del trabajo asalariado y capital no es perseguir, hay que decirle a estos señores, sino que es exigir que se cumplan tales leyes. Si los capitalistas cumplieran con sus leyes como corresponde, no habría tal supuesta persecución del capital privado. De manera que, señores capitalistas, dejen de seguir mintiendo y abóquense a hacer
algo de lo que pueda enorgullecerse de la sociedad, dejar de robar al que trabaja. Selva desbordan el fuego fatal de la sed. Allá los jaguares reclaman su estrella y van los insectos labrando su miel. Allá los jaguares su estrella y van los insectos labrando su miel. La luz del machete golpea en su sueño con ese cansancio que lo ha de llevar tan solo a un delirio de urgentes recuerdos por esa su tierra que nunca verá, tan solo a un delirio de urgentes recuerdos a su tierra que nunca verá. Señor de otros lares, buscador que dice, y llegas a un mundo que es hijo del sol, tal vez una orquídea de sangre aborigen te traiga el milagro de tu salvación. Llanto y rompen su espejo, la cárcel de ramas lo dejó escapar y el hombre cautivo que vino de lejos se va prisionero de otra libertad. Cautivo que vino de lejos se va prisionero de otra libertad. Hoy surgen los brotes, primicias del surco, la luna tostada vibra en su furor y aquella semilla que anduvo tan mucho ya tiene una llama para su crisol y aquella semilla que anduvo tan mucho ya tiene una llama para su crisol. Señor de otros lares, buscador que dice, y
pasa un mundo que es hijo del sol, tal vez una orquídea de sangre aborigen te traiga el milagro de tu salvación. En el tren zonal escuchábamos Poblador sin nombre de Ariel Ferraro y Raúl Mercado en la interpretación de Jorge van der Molen. Qué belleza, ¿no? Qué belleza si las hay. La guitarra de Luis Chazarreta, el saxo soprano de Víctor Carrión, Nahuel Miné en piano, Jorge Castro en percusión, Guido Martínez en contrabajo y Jorge van der Molen poniéndole su impecable interpretación a este tema, Poblador sin nombre, del gran poeta riojano Ariel Ferraro. El próximo programa vamos a dedicarle un tiempo especial a Ariel Ferraro. Vamos a tener la palabra de nuestro amigo corresponsal desde Gualeguaychú, Dardo Vergara. Lo escuchamos. Su aporte para la zorra literaria. Muy buen mediodía, pasajeros del tren zonal por la integración de los pueblos en este domingo 1 de mayo de 2022. Desde Gualeguaychú, Dardo Vergara los saluda afectuosamente. En esta última entrega de poetas y escritores contemporáneos, vamos a leer una poesía del docente, músico y poeta Martín Pucheta, dedicada la letra al día que estamos recordando. El 1 de mayo de 1921, acá en Gualeguaychú, los trabajadores que estaban celebrando el Día Internacional de los Trabajadores en la Plaza Independencia, actual Plaza San Martín, fueron atacados por los dirigentes patronales locales con sus grupos de choque y de la Liga Patriótica Argentina. Ese hecho, del que resultaron obreros muertos y heridos, marcó un punto de inflexión en la historia del movimiento obrero local. En recuerdo a ese día, Martín expresó lo siguiente. De lo alto vinieron, 1 de mayo de 1921, Plaza Independencia, hoy Plaza San Martín. De lo alto vinieron los disparos, el fuego lo escupió la catedral, el fuego fino, y no sonaron las campanas, sonó el negro, y cuanto más, el negro silba. Como el agua corriente, escaseaba el cura, dejó servida la bendita a los nenes de Carles, que subieron temprano. Al que madruga, él lo ayuda. Otra vez, el disparo tras la cruz, el caño asomado por la herida. Le volaron el mate al negro, y el aire se sumó el sombrero como un pájaro alocado al que le arrancan su árbol. Al negro Silva y al Cele Iglesias, justo Iglesias se venía a llamar, y a cuántos más, parece no animarse a hacer pregunta. ¿De dónde el disparo? Otra vez desde arriba. Del perdona, no saben lo que no perdonó. Estiró Tomás la herida y el caño encontró su ojo para apuntar. La bala encarnada en el verbo. ¿De dónde? Otra vez el disparo. De la cruz. Los patoteros del mulato desde arriba a separar los de abajo. Y Silva sonó como una campana de silencio negro, y el badajo infinito de la bala, caliente en el cerebro, no se puede pensar una idea tan rápido. Le volaron el mate y el sombrero, y al Caledonio ¿qué? 2 escarapelas de sangre en el estómago le descolgaron el corazón. ¿Y a cuántos más? Huelga recordar que el tiempo repite, huelga, como tantas veces el disparo, desde allá, de la herida a la herida, del muerto al muerto, por nacer. Martín Pucheta, docente, músico y poeta de Gualeguaychú, de su libro Podría haber sido un haiku.
Muchas gracias, Dardo. Bueno, realmente un tren apretado de pasajeros, de contenidos, y con nosotros los amigos y vecinos del Patito Sirirí. Quiero darle la palabra un poquito a Marta. Marta, comentanos un poco en qué tareas, cuáles son las premisas actuales que tiene esta autoconvocatoria de amigos y vecinos del Patito Sirirí. Contanos. Bueno, Ricardo, agradecerte también el espacio y un saludo a tu audiencia. Primero recordar, tener muy presente que no estamos hablando de cualquier terreno. Todos los terrenos, todos los espacios verdes son importantes, pero estamos hablando de un terreno que es la continuidad natural de nuestro Parque Urquiza, que como bien sabemos es el lugar emblemático, no solo para la ciudad, sino para la provincia. Exactamente. Que Paraná se destaca por sus barrancas y que de eso estamos hablando. Y quizás es su mayor atractivo turístico. Exactamente. También. No hay turista que venga a la ciudad que no pase por el Parque Urquiza. Por supuesto. O la costanera. No hay propaganda respecto de la ciudad que tenga que ver con este patrimonio paisajístico, identitario, emblema de los paranaenses y de la provincia de Entre Ríos. Eso también hay que tener muy presente. Y eso nos pertenece en la memoria, también como le pertenece en la memoria a Zoraida Vázquez, que recuerda también su infancia relacionada al Parque Urquiza. Muy buenos días, Zoraida, nos ha estado acompañando y esto queda la invitación abierta para el próximo domingo. Bueno. Encantado, Zoraida. Bueno, yo quiero regresar al año 1900. Yo nací en el 46, en el 56 más o menos, cuando nos mudamos, 55, 56, nos mudamos a vivir cerquita de lo que ahora es el Patito Sirirí, a una cuadra, casi frente a la usina. Y nos mudamos porque nuestro padre, el hijo de Aníbal, era un enamorado del río y la barranca. Papi quería una casa frente al río. No llegó a poder construirla porque no encontró terreno. Tú lo realizaste. Claro. Y papi nos contagió esa pasión por el río y la barranca. Y no solamente eso, ahí sí mi padre y mi madre nos daban total libertad. Y nosotros teníamos 9, 7... Todo un paisaje natural para bellísimo. Para que lo recorriésemos. Claro. Y incluso arriesgáramos nuestra vida. Y ahí se habrán encontrado en algunas caminatas con Juan L. Ortiz, seguramente. Eso lo dejamos para el domingo que viene. Bueno. Vamos a charlar sobre eso. Ahora nos estamos despidiendo ya con el aporte que nos brinda Gonzalo Victoria desde Montevideo para la estación temática La Encordada. Un espacio dedicado a la guitarra. Lo escuchamos. Eduardo Barca y la memoria de los albardones. Eduardo Barca es un compositor, arreglador, docente y guitarrista, nacido el 8 de marzo de 1953 en Santa Lucía, Canelones, Uruguay. Como intérprete ha transitado un repertorio diverso dentro de la guitarra académica y ha oficiado de guitarrista acompañante de cantantes. Su música gravita alrededor de las formas tradicionales rioplatenses con una propuesta armónica y un entramado de ideas sobre el instrumento que merecen un cuidado especial. Teselas de Santa Lucía. En pleno ejercicio del recuerdo, Barca enumera la influencia familiar en el gusto musical temprano, cuando, comenta, mi madre me hacía oír a Yupanqui y a Falú. A mi padre, que era hijo de español, lo recuerdo cantando mientras se afeitaba frente al espejo. En ese ambiente donde se transfigura la sonoridad de una infancia del interior del Uruguay, comenzaba a consolidarse la curiosidad auditiva del niño. Comenzó a estudiar con Alberto Ulián, que fue un compositor, guitarrista y docente, nacido en San José de Mayo en 1922. Luego con Gervasio Arriaga, César Amaro y por último con Abel Carlevaro, donde estudió tanto en su casa como en conocidos seminarios que dictaba, entre otros lugares en La Plata, Santa Catarina y también en Porto Alegre. Comenta Barca: empecé a dar algunos conciertos en la ciudad de Santa Lucía y con el auge de la guitarra y la coincidencia de tener el Centro Guitarrístico del Uruguay, recordemos que esta institución fue pionera en la región, que tenía como cometido fomentar las actividades de nuestro instrumento, la guitarra. Se fundó el 10 de abril de 1937.
Esto estaba en pleno funcionamiento cuando Barca comienza con su actividad guitarrística y toca en las principales ciudades del país. Parte de la obra editada de Eduardo Barca se encuentra en el libro Composiciones y Arreglos para Guitarra, editado por el Fondo Nacional de la Música en Montevideo en el año 2019, y está integrado por 20 composiciones y 15 arreglos. Nos comenta que a partir del instrumento comienza un estímulo para la creación, siendo la improvisación un interesante vehículo para la aparición de un fragmento melódico, nos cuenta, que es como una célula que se va y que luego sale otra y se persigue hasta que es posible armar algo para empezar a trabajar. Con respecto a los arreglos, que es lo que vamos a escuchar en el programa de hoy del Tren Zonal por la Integración de los Pueblos, saludando a Ricardo Maldonado, podemos mencionar la relevancia de la persona musical de Agustín Carlevaro. Yo lo escuchaba, lo miraba, ponía atención. Él me regaló un montón de arreglos que no están editados y que los tengo guardados. Agustín me explicaba alguna cosa muy breve y decía que yo tenía mucha facilidad y me daba cuenta del contrapunto y de todas esas cosas, ¿no? Hoy vamos a escuchar Madame Yvonne de Eduardo Pereira y Enrique Cadícamo. Bueno, estamos en los tiempos cumplidos, vamos a dejar esta interpretación del guitarrista Barca para el próximo domingo que nos anuncia Gonzalo Victoria. Lo vamos a difundir con mucho gusto el próximo domingo. Tiempo cumplido, el Tren Zonal ha llegado a destino, 13:30. Nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo domingo. Muchas gracias. Un compromiso que se construye a diario. AM 1260, LT14, Nacional General Urquiza, Paraná. Paro, de la Cruz, los patoteros del Mulato, desde arriba.